nuestro pecho, las costillas, bajar por la espalda, mirar nuestra espalda, nuestro abdomen, las caderas, sentir el peso en la silla o en el cojín. Y bueno, prestar atención a nuestras partes íntimas, los muslos, la columna, nuestros pies, pantorrillas, pisar la planta del pie, tocando el suelo o sintiendo el aire. E igual prestemos la atención a los dedos de nuestros pies y al espacio que hay entre ellos. Prestar tu atención en alguna parte del cuerpo que te haya llamado un poco más la atención, porque de pronto o está muy relajada o de pronto está muy tensa y requiere más que estés ahí.
Pronto la mente se pudo haber ido a otro lugar que no fuese el cuerpo. La invitamos otra vez a estar con nuestro cuerpo. Vamos a empezar a volver a nuestra realidad o lo que consideramos es nuestra realidad. Entonces podemos tomar 3 respiraciones lentas y profundas. Y cuando nos sintamos listas, podemos abrir nuestros ojos. Chicas, buenos días. Ay,
Hubo un momento en que me imagino se escuchó mucho silencio porque el Zoom me botó 2 veces. Ha sido un comienzo de día con mucho aprendizaje para poder estar acá, en especial para mí que trabajo con tecnología y 3 aparatos conectados. Y bueno, pero estamos acá y quería compartirles que había preparado otro tipo de charla, eh, pero los acontecimientos de los últimos días y bueno, y de hoy me hicieron cambiar como el tema y lo titulé Cuando la mente inventa tigres. No sé si quizás les haya pasado a ustedes también. Eh, en estos últimos días he tenido algunas experiencias que, bueno, no, nada grave, no, al final me doy cuenta que no son graves, son solo incertidumbres, pero mi mente decidió completar la historia. No sé si a alguien le ha pasado. No tenía información suficiente. Era una situación como muchas cosas en la vida que no dependen de mí, no controlo. Y el silencio, había un silencio y ese silencio fue muy incómodo para mí. Y luego de que pasó la situación, me di cuenta de algo que fue muy claro después, y es que la mente o mi mente no tolera el vacío, no tolera el silencio. Entonces, por los constructos, por mis constructos, por mis etiquetas, mis identificaciones, yo soy ingeniera. Entonces, por estos constructos con los que me siento identificada, para mí no habían datos suficientes. Entonces, pues mi mente construyó, inventó una narrativa, ¿m? Para poder llenar ese vacío. Y en mi caso resulta que esa narrativa, pues, siempre se inclina por una amenaza. ¿M? Generalmente la narrativa no es como nos vendían los cuentos con final feliz. Siempre es una tragedia y como identificación como ingeniera, a veces pensamos lo peor, o sea, lo peor puede pasar. Entonces, la mente se inclina por ese escenario para poder prevenir un problema, ¿sí? Entonces, sí, a veces yo me imagino a los ingenieros en NASA que eh, como un dato, ellos prueban los paracaídas de los rovers que van a explorar, que están explorando Marte, eh, 15 veces, más de 15 veces. En uno de los rovers se dieron cuenta en la prueba número 15 que el paracaídas falló. ¿M? Entonces, así es como a veces la mente que empieza a identificarse o a tomar este tipo de roles, pues como latina, yo a veces digo, uno improvisa a veces en ciertas cosas, pero probar tener 14 pruebas que no son fallidas,
¿sí? Para encontrar que en la quinceava el paracaídas tenía este error. Entonces, a veces la mente, entre comillas, cuando actúa como experto, tiende a inclinarse por la amenaza, a que algo va a salir mal y debemos prepararlo. Pero muchas de nuestras situaciones no son así. No, yo no estoy modo ingeniera, modo NASA todo el tiempo, ¿sí? Entonces, lo que ocurrió fue muy simple, pues un, un- un contacto, algo que no sabía, surgió una sensación desagradable que obviamente no la etiqueté en el momento y surgió inquietud. Entonces, eso lo conocemos en nuestras enseñanzas como Vedana. Inmediatamente, o sea, no hubo espacio, inmediatamente apareció la interpretación y la mente empezó a etiquetar lo que estaba pasando. Ujú. Entonces, esa es la percepción sana. E inmediatamente, sin espacio, vino la construcción, la historia completa, todo lo que podría salir mal, y esos son nuestras formaciones mentales o mis formaciones mentales del momento. Y al final me di cuenta que mi cuerpo respondió, tuve una, eh, pero me di cuenta que mi cuerpo respondió fue después que tenía esta opresión en el pecho, me sentía muy activada, tuve insomnio. mm, A las 3 de la mañana mi mente eh, me despierta para tratar de resolver lo que yo no puedo resolver porque no está en mis manos. ¿M? Y bueno, todo esto lo estaba sosteniendo como conscientemente, ¿no? Estaba tan involucrada, identificada con la historia que lo estaba sosteniendo. Entonces lo interesante era que para mí el tigre parecía real, era real, parecía real. Y es eso, nuestra mente no distingue entre una amenaza real y una amenaza imaginaria. Pues así estamos desde nuestros primeros ancestros, ¿no? Y cómo al cerebro pues no evoluciona a la par que evoluciona nuestro entorno y la tecnología. Entonces, como él no distingue que el tigre no era real, entonces, ¿qué hizo? Pues responder a la percepción. Y ahí cuando la mente cree la historia, pues el cuerpo simplemente la confirma. Estamos en amenaza, hay que hacer algo, porque nuestra narrativa parece real. Efectivamente, cuando me di cuenta, pues eh, me reía de mí misma, de, de ver que lo que estaba ocurriendo no era ningún tigre externo y que todo era un proceso interno. Pero no fui yo la que, fue un factor externo quien me apoyó a verlo. ¿M?
recibí una confirmación de alguien, nada dramático, solo suficiente, pero en ese momento cuando yo leí este email, yo sentí que había descargado, no sé, 100 kilos. Y ahí fue cuando caí en cuenta, wow, o sea, ¿qué había cambiado? O sea, el cuerpo soltó inmediatamente. ¿Y qué había cambiado? Pues no había cambiado el mundo, lo único que había cambiado era la narrativa. Lo que me parecía a mí como tan sólido se disolvió. ¿M? Fue poder ver la impermanencia, ¿sí? Que hasta minutos antes de recibir ese correo, todo era fracaso total, o sea, ya había llegado el meteorito, o sea, una catástrofe em, así brutal y lo más, bueno, no chistoso, sino como paradójico es que este es un proyecto para NASA, que estoy trabajando en un college. Entonces, me formé esta historia así gigante y cuando recibí la confirmación, y eso me puso a pensar mucho porque le di el poder, o sea, hay muy pocas cosas que yo puedo controlar. No puedo controlar nada externo, pero algo en que nos insiste las enseñanzas es que podemos, o yo puedo controlar cómo interpreto, ¿m? Lo que viene. Eso es lo único que puedo controlar. No puedo cambiar el mundo, solamente la interpretación que yo le dé a ese mundo. Y al vivir esta experiencia, y fueron varias seguidas, la más dramática, y de ahí empezaron a ser menos dramáticas. Y después me di cuenta que no eran que las situaciones fueran menos dramáticas, sino que como ya las empecé a ver, vi la grande, entre comillas, para mí la grande, eh, las otras se veían con menos poder, o sea, les di menos poder. Entonces, esta semana con la maestra Andrea estamos viendo los 5 agregados y yo dije, pues esto es definitivamente una práctica de cómo funcionan los 5 agregados como nos lo enseñó el Buda. ¿M? Una sensación desagradable seguida de una interpretación. La interpretación da lugar al constructo mental y el constructo mental activa el cuerpo en modo alerta. ¿M? Modo ancestro que tiene que estar en la caverna, tener cuidado porque el tigre está ahí afuera. Y ver que no solamente yo estaba sufriendo, pues no son los hechos. Y eso me puso a reflexionar en que en mi vida yo experimento primeras flechas, ¿sí? O sea, experimento una situación con mi cuerpo, pero como ya estoy acostumbrada, mi mente está acostumbrada, entre comillas, lo que es más grave, lo que es una primera flecha constante, se disuelve. ¿M? Solamente aparece cuando hay una reacción, pero esa ya yo la sé controlar, ya sé cómo convivir con con algunas primeras flechas y no sé si quizá a alguna de ustedes les pasa que puede tener una situación difícil, un familiar, una primera flecha que está ahí, pero ya saben, ya son más conscientes, ¿sí? Pero vienen estas segundas flechas que son menos graves, no son hechos, ¿sí? No son hechos, solamente son historias, son
Sufrimos por toda esta cadena que se activa cuando no vemos el proceso. Porque cuando es algo constante en nuestra vida, o en mi caso, ya veo el proceso y ya sé cómo actuar. Pero estos que son imprevistos y pues es vida diaria, pues mm, me dejo atrapar. Y empecé a comparar que la mente no necesita esta certeza absoluta, sino que necesita una historia coherente, por ejemplo, con una primera flecha que puede ser una enfermedad. Yo ya tengo la historia coherente ahí. Ahí no hay vacíos, o no los veo, o creo, o son pequeños, pero esa parte ya tengo la historia coherente que necesita mi mente. ¿M? Entonces, cuando no hay esa historia, pues no me queda más de otra que inventarme una, bueno, a mi mente, ¿no? Entonces, Duca no vino en este caso, mi sufrimiento no vino en este caso un evento real, vino al apego. Tenía un apego grande de que las cosas se debían resolver a mi manera. De ahí vino mi gran Duca. Vino de la resistencia a la incertidumbre, de que había escrito un correo a las 10 de la mañana y eran las 7 de la noche y no me habían respondido. Y la paz no llegó porque todo estuviera resuelto, porque aún no está resuelto, pero llegó porque empecé a percibir la amenaza percibida bajó, le bajé la intensidad a la amenaza. Y eso me llevó como a preguntarme cómo puedo aprender a permanecer en- o a generar o amplificar ese espacio que hay entre la sensación y la historia. ¿Cómo puedo aprender a ampliarlo? Porque es tan cortico, o en mi caso, que a veces no lo percibo. Pero cuando lo percibo, porque en estos últimos días lo que vi es que efectivamente fui bajando la intensidad, es que pude empezar a permanecer así sea por unos minuticos en ese espacio. Y ahí vi que está la práctica, porque una de mis preocupaciones, si la puedo llamar, etiquetar así, es que yo me siento en el cojín diario, casi diario, y como que la práctica no me sirve. No sé si han tenido esa sensación de que practican 30 minutos y practicar sobre los 5 agregados en el cojín, entre comillas, para mí es tan fácil, pues es como volver y las sensaciones, sí, porque mi atención solamente está en eso, pero resulta que cuando tengo los ojos abiertos, está la atención dispersa. Entonces siento que la práctica no me sirve. Pero después me doy cuenta que son esos momentos de práctica en el cojín que hacen que la práctica, que pueda identificar, que me pueda reír de mí misma. ¡Wow!
la historia tan grande que me conté, me dio insomnio, el cuerpo la sintió, wow, cómo el cuerpo, cómo la estaba cargando. Y lo peor, chicas, es que el cuerpo empieza a cargar y no se da cuenta, está tan acostumbrado a cargar que no se da cuenta que está cargando. Lo extraño a veces para mí es no cargar y, uy, uy, ¿qué pasó acá? No estoy cargando. O sea, esa sensación de estar más liviana a veces es tan extraña que sí que no, como que mi mente dice, no, 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 vamos a cargar más, busquemos para cargar más porque esta no es mi cotidianidad. Aquí hay algo mal, ¿sí? Entonces, cuando pasa eso, eh, digo o reflexiono, sí, la práctica sí sirve, porque al menos me puedo dar cuenta, me puedo reír de mí misma y puedo reconocer la historia, wow, cómo me enredé en esta historia y cómo puedo bajar la percepción de la amenaza, porque o sea, la amenaza no hay que negarla, o sea, si la sentimos, está ahí. Yo no puedo decirle a mi mente, no, no está ahí. Sí, pero sí le puedo bajar empezar a percibirla diferente y bajarle la intensidad a la percepción. Entonces quiero dejar la, la charla con esta gran pregunta y si alguna tiene recomendaciones, bienvenida, de cómo podemos aprender a permanecer en el espacio entre la sensación y el constructo mental y la historia que nos contamos. Entonces, podemos cerrar un momentico los ojos y se asienten las palabras y si algo de lo que compartí resonó con alguna y nos quiere compartir algo, eh, bienvenido.